buenas rutas. ¿Qué es el Honda Recall? ¿Por qué nos llaman a concesionario de urgencia? ¿Qué debemos hacer si nos llega este correo? ¿Qué hay de malo con mi moto? ¿Qué debemos hacer si no estamos dentro de estas partidas, pero aún así quedamos un poco preocupados por todo este tema? Honda Recall. Lo vamos a ver aquí y ahora. Honda Recall, un llamado a servicio de parte de Honda Moto a la CB190 del año 2016, 2017 y 2018. Totalmente gratuito. Como ya sabemos, o quizás podemos saber, a la mayoría de las motos en general, sea la marca que sea grande o sea chica, siempre puede presentar que algún perno o tuerquecita se suelte, sobre todo si no está con el torque correspondiente o con tragaperno. Ninguna moto es perfecta, ¿no? En el caso de la Honda CB190R ocurre algo bien especial con esto, con todo lo que es el sistema del cilindro, de la chapa y la dirección de la moto. Están ahí las dos cosas juntas, entonces están trabajando ahí juntos y parece que están trabajando ahí nomás. Sobre todo en las motos 2016, 2017 y algunas 2018. Honda Recall. ¿Rellamado? ¿Cómo es eso? Un rellamado, te llaman nuevamente al servicio, totalmente gratis, para revisar los pernos que vienen ahí. En esta parte de la chapa de contacto hay dos pernos que van aquí sujetando la chapa y esos dos pernos se sueltan. Además de que te empiezas a dar cuenta que la chapa puede tener un leve juego al moverla. Para solucionar este problema, lo primero que debes hacer es ingresar a la página de Honda que está apareciendo acá en pantalla, pero también te la voy a dejar acá abajo en la descripción. Tienes que ingresar los datos de tu moto, todos los datos que te piden, y así vas a saber si tu moto debe ingresar o no a este recall. Algunos usuarios me han reportado directamente que este recall le está llegando al correo o por las concesionarias Honda. Básicamente te llega un correo como este en donde te dicen que te acerques a tu concesionario Honda más cercano para realizar este servicio. ¿Cuál es el problema principal de esto? Es que estos dos tornillos que fijan la chapa pueden llegar a bloquear el libre movimiento del manillar, y por eso Honda está llamando a que todos los que tengan motos del año 2016, 2017 y 2018 vayan a hacer este servicio totalmente gratis, en donde básicamente lo que van a hacer es revisar el sistema de la chapa. Si ese perno ya se soltó y causó algún desgaste dentro de todo este sistema, te lo van a cambiar el sistema completo, o derechamente van a colocar tragapernos en ese perno que se suelta con la vibración. Es por eso que, independiente de la marca de moto que tú tengas, te recomiendo siempre darle una chequeada o una revisada a cada perno, a cada detalle. Si algo está suelto, volver a apretarlo. Siempre es recomendable que se haga con el torque correspondiente que sale en el manual. Recordemos que el manual es la Biblia de nuestras máquinas, y así nos van a decir todo sobre su mantenimiento y todo sobre cómo hacer las cosas bien en ellas. Si no estás dentro del llamado recall de esas partidas de Honda, no te preocupes, aquí tengo la solución. Vas a necesitar un destornillador de paleta. Para sacar la tapa plástica debes colocarlo en el lado izquierdo y en el lado derecho, y así sueltas esta tapita. Podemos ver todo el sistema de la chapa y podemos ver que aquí se encuentran los pernos de la discordia. Ahora, ¿qué pasa? Para sacar estos dos pernos hay que sacar todo el sistema de manillar, pero si no saliste llamado y no estás dentro de este recall, puedes perfectamente soltar solo uno, que es el que vemos acá. Si sueltas eso y le colocas tragaperno, estás listo. Es un tornillo estrella. Yo en mi caso lo hice con un kit de herramientas básicas de bicicleta, no tiene mayor ciencia. Retiras ese perno, colocas tragaperno, lo vuelves a colocar y listo. Eso es todo. La verdad, todo esto por parte de Honda, a mi sentir, si bien es un error de fábrica, creo que hacer un recall tan grande y masivo es bien importante y demuestra que hay una preocupación de parte de la marca con los usuarios. Podemos tomar el lado negativo, que es que ojalá no les pasara esto, ojalá las motos no dieran estos problemas y no te tuvieran que llamar, pero creo que el lado positivo
es que si estas empresas que venden motos te llaman y hacen toda esta gestión, que de seguro demuestra una preocupación dentro de todo. Creo que hay muchas marcas en este momento que les puede pasar lo mismo y ni siquiera te llaman o te hablan. Simplemente la moto falla, puede causar un accidente y la marca, si te he visto no me acuerdo, y al final todo queda en la mantención o en lo que hizo o no hizo el dueño de la moto. Como que uno pasa a ser culpable cuando es dueño de una moto de todo. Muchas veces para los concesionarios. No, esto no es garantía, no te lo puedo arreglar porque lo echaste a perder tú. Muchas veces, en algunos casos, sí es así. Pero también debemos admitir que las garantías sobre vehículos andan ahí nomás. Entonces que una empresa se dé el tiempo y haga este llamado y te haga este servicio totalmente gratis, que es el Honda Recall, dentro de todo lo negativo que puede tener, igual creo que es algo bien positivo. Siempre se critica bastante al postventa de los vehículos y de las motos y las concesionarias, que creo que también hay que destacar lo bueno. Este tema de los recall en vehículos los había visto en automóviles. ¿En serio? ¿Está en una curva estacionada? ¿En serio? Pero en las motos no tenía idea. Si tú sabes de algún recall que haya tenido alguna moto que tú conocieras, pero que fuese verdad, creo que a veces los recalls pueden ser hasta mitos, o a veces, como en este caso, una marca como Honda responde por su producto. Si sabes de otro modelo, otra marca, otra moto en general, déjame tu comentario porque sería interesante hablar sobre a qué motos le ha pasado esto. Ese fue todo en el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Rueden seguros y como siempre, buenas rutas.